Siempre que vamos al cine nos van a poner un nodo y estamos en los años 50, vamos a viajar en el tiempo, estamos en España en los años 50, vamos a ver una película que normalmente será censurada y vamos a tener el nodo al principio. En este caso, el nodo nos habla de la mujer al volante. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador. Señorita, ¿está usted satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de aparcamiento les pasará todo lo contrario. Las calles no deben ser una pista de carreras. Sin moderación y prudencia no se puede circular. La falta de respeto hacia los discos trae como consecuencia la intervención del guardia rector del tráfago. Pero ella piensa que lo ha desarmado con una sonrisa. Suposiciones vanas. Se para cuando, dónde y como quiere. Y así se gana la reprimenda de otros conductores con más justo sentido del respeto. Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. Es una descripción de una mujer al volante de un coche. Al principio lo que vemos es que la mujer se está pintando los labios, se está maquillando y un policía se acerca. La mujer se mete en el coche, pero utiliza el coche como si fuera un lugar para maquillarse y para pintarse. El país en el que estamos no es España, es Francia. Vamos a hacer una pregunta. ¿Estaba bien visto que una mujer condujera un coche en época de Franco? ¿O estaba bien visto que una mujer fumara, por ejemplo, en la época de Franco? ¿Cuál era el papel de la mujer en aquella época? Los tópicos que vemos en este reportaje del Nodo, los estereotipos que están bien presentes en este vídeo, podemos encontrar en primer lugar expresiones muy denigrantes referidas a la mujer. En la capital francesa, de los 15.000 taxistas, 70 pertenecen al llamado sexo débil. Se trata a la mujer como el sexo débil. Cuando nuestras dulces enemigas... Se trata a la mujer como las dulces enemigas de los hombres. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. Y se habla también de la inconsciencia femenina. Es decir, que una mujer cuando conduce un coche es una persona inconsciente. No es tan consciente y no es tan civilizada como un hombre al volante. A las mujeres les cuesta mucho conducir. Las mujeres tienen muchas dificultades cuando están al volante de un coche. Para una mujer, conducir es una prueba. No saben aparcar, conducen de una manera imprudente y bueno, no están capacitadas para conducir. El mensaje que nos quiere transmitir este vídeo. Las mujeres solo sirven para una cosa, sirven, según el vídeo, para maquillarse y para seducir. Es una mujer inconsciente, es una mujer un poco, como diríamos, está un poco despreocupada de todo y para ella conducir es una tarea reservada a los hombres, no es una tarea reservada a las mujeres porque supone una complicación que ellas no pueden asumir. La mujer solo se puede maquillar, la mujer solo puede seducir, la mujer solo se puede poner guapa. Una mujer va a conducir sin prudencia, una mujer convierte el coche en un tocador y una mujer puede desarmar a un hombre con una sonrisa. La mujer no respeta las señales de circulación, no respeta la velocidad que hay que seguir. Se para donde quiere y hace lo que le da la gana. No le hace caso a nada y a nadie. Está siempre fiada más en su buena suerte que en las normas de circulación. Sin hacer caso a nada ni a nadie, sigue conduciendo, fiada siempre más en su buena suerte que en las normas de la circulación. Vamos, que si conduce es
por casualidad. Si llega a casa viva, también. Y si no mata a toda la gente por el camino, pues también es una suerte. El tono empleado en este vídeo, lógicamente, es como lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy utilizando la ironía y el sarcasmo. Señorita, ¿está usted satisfecha? Y la intención de este reportaje es reírse de estas mujeres que conducen, que no son españolas, por supuesto, son mujeres extranjeras, de Francia, de ese país que está al lado de España tan libertino. Francia, en aquella época, se consideraba como un país muy libertino con respecto a España, a la España franquista. La intención de este reportaje es criticar a estas mujeres, burlarse de ellas y denigrar en general a todas las mujeres que conducen un coche. El régimen franquista está en contra de la emancipación de las mujeres y quería que todas las mujeres se quedaran en casa bajo la autoridad de sus maridos, que quería que todas las mujeres se quedaran en casa para hacer la comida a sus maridos y a sus hijos, quería que todas las mujeres se quedaran en casa para hacer las tareas del hogar, para limpiar la casa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es una mujer que es feliz haciendo todo tipo de tareas domésticas: cocinar, planchar, fregar, vestir a los niños, bañar a los niños, ocuparse de su marido, limpiarle sus zapatos, bueno, de todo, todo que sean tareas domésticas. Hay una diferencia muy grande entre la mujer española, que es una mujer que se somete a la autoridad de su marido, y la mujer francesa, que es una mujer libertina y que hace lo que le da la gana. Vamos, la idea está clara. Franco critica a este tipo de mujeres extranjeras que no obedecen los patrones de los maridos.